Y es curioso que ese sonido pone de inmediato a las hembras en celo. O sea, llega un ñu y las tremendas se prenden. Luego. ¿Funcionará con humanos? Hagamos la prueba. Predispuesta. Mis capos, actualmente me encuentro grabando un proyecto muy cool con YouTube Originals. Está ocupando gran parte de mi tiempo. Así que dije, hey, para no dejar a los cracks sin video, ¿por qué no un video de la travesía por África que nunca se publicó? Los pongo en contexto. Estaba viajando por las místicas tierras africanas de Tanzania y llegué al cráter de Ngorongoro, que solía ser un volcán activo hace millones de años, pero sucedió una erupción tremenda, la cual expandió el cráter hasta ser esta cosa mística que hoy podemos observar. Dentro de aquí viven cientos de especies salvajes, una experiencia sin igual, hermosa, majestuosa. Adentrémonos, el cráter de Ngorongoro en Tanzania, África, nos espera. Vamos a darle. ¡Qué perro frío! Compramos unos mayones avecinando esta situación. Es que nosotros veníamos con la idea así de, pues vamos a África. Seguramente hace un calor bien chido en todos lados. No sé, bien ignorantemente nosotros, pensando que no habría frío en Tanzania. Obviamente hay montañas y así, pues obviamente hay frío. Entonces no teníamos de verdad chamarras, ¿sí? Ni una chamarra. Tuvimos que pasar a una tienda ahorita en una comunidad. ¿Qué tal esta que compré esta perra, No sabemos quién sea este carnal. O sea, le preguntamos a la tienda quién es este carnal y nos dijo Bob Marley. Dudo mucho que sea Bob Marley este carnal. ¡Oh, no! ¡No, basura! Aquí está la basura. Acá está la basura. ¡Ah, perro, Memes. Perdón. Pierna para días. Ok. Listo, ahora sí ya más abrigadito. Vamos a aventurarnos. Encontramos un grupo de jirafas. Miren qué bonitas son muy hermosas. Pastando ahí las tremendas. Miren, dato curioso de las jirafas. Para diferenciar entre un macho y una hembra, puedes fijarte en los cuernitos que tienen arriba de la cabeza. Si tienen pelito, son hembras, si no, muy posiblemente son machos. Y otro que no son cuernitos, o sea, no son cuernos esos que tienen arriba, sino que son parte de su cráneo. ¡Qué tremenda locura! Eso yo no tenía idea. Vaya, es parte de ellas y está cubierto por piel, como tal. Y las jirafas es impresionante que tienen corazones que llegan a pesar como 12, 13 kilos. Esto, porque a ver, me hizo mucho sentido cuando nos lo explicó aquí el buen Sere, nuestro guía. Pues piénsenlo, está su corazoncito y tiene que bombear sangre hasta la cabeza, que es como 3 metros arriba. O sea, esas cosas son muy cuelludas. Entonces por eso es que necesitan semejante corazón con semejantes válvulas para poder echar sangre a todo el cuerpo. Y el sonido que hacen las jirafas es como débil, o sea, como que no es como que la vas a escuchar desde aquí. Es como nada más si estás muy de cerquita y hacen como... Más o menos así. Como jirafean. El jirafeo se le llama el sonido. Especie muy bella, muy bonita. Ojalá ahorita veamos a otras más de cerca. Oigan, wow, Nememen, acabamos de ver a un león. Ahí está echadote abajo del árbol, descansando, chileando. Bueno, esa es una de las razones por las cuales no te puedes bajar del coche, o al menos no se aconseja en lo absoluto cuando estás haciendo safari en estos parques nacionales de África, a menos que sean zonas designadas. Pero como tal, aquí en zonas del safari no se aconseja en lo absoluto, porque ¿qué tal te bajas? ¿Qué tal estás haciendo el baño todo tranquilo? Y en eso viene a por ti un león, una hiena enojada carroñera. Sí, eso la verdad que me parece fascinante. Realmente no es como que son zoológicos ni realmente parques
controlados. Son nada más zonas cuidadas por las autoridades para que no haya cazadores furtivos ni nada similar. Pero realmente cuando tú entras aquí, estás entrando al territorio de la madre naturaleza. Y eso está muy bonito. Es un sentimiento bello, lindo, pero a la vez un poquito aterrador. León hermoso, león bello. A ver si ahorita vemos uno más de cerquita. Lo dudo. Nos dice nuestro guía, el buen Cere, que es difícil ver a un león. Y vaya, tan solo verlo desde esta distancia me hace sentirme con mucho respeto hacia la naturaleza. Estamos viendo a unos ñus pasar. Este animal es bien cool. Es presa, a ver, no fácil, pero relativamente no tan complicada para leones, leopardos, chitas, etc. Y está bien cool que se llama ñu literalmente por el sonido que hacen. Hacen como ñe, ñe, ñe. En Swahili, el idioma de aquí, se llaman ñumbu. ¿Ok? O sea, les dicen ñumbu a este animal. Y es curioso que ese sonido pone de inmediato a las hembras en celo. O sea, llega un ñu y las tremendas se prenden. Luego. ¿Funcionará con humanos? Hagamos la prueba. Predispuesta. Pero sinceramente a nosotros nos sale muy mal. A ver, mi imitación del ñu es... ¿Cuál es la tuya? ña, ña. Pero la del Cere es la mejor. A ver, haz la tuya, Cere. Sí, te sale muy bien. De hecho, Cere tiene una anécdota que una vez estaba haciendo ese ruido y que un ñu pensó que se estaba llevando una ñu hembra en su coche y lo empezó a perseguir. Así de realista la imitación del ñu. Y es muy normal ver a ñus conviviendo con cebras, vaya, son grupos de amigos poderosos. Y esto porque cada uno se aprovecha del otro a su manera, chéquense. Los ñus pues son animales un poco lentos, ¿no? Como que no ven chido, no escuchan chido, son un poco tontos. De hecho, nos dice Cere que aquí localmente si alguien te dice ñumbu es que te está diciendo como tonto, ¿no? Es como una ofensa. Ajá, o sea, como que te dicen, eres un ñu, eres un ñu tú. Y es como pues, eres lento, eres tonto, ¿no? Entonces, como las cebras son pues todo lo contrario, o sea, son como muy ágiles, o sea, como que se dan cuenta de las cosas. Los ñus saben que cuando las cebras perciben peligro y empiezan a correr, ellos también deben de correr. Es como, oh no, las cebras ya empezaron a correr, nosotros también debemos hacerlo. Oh. Entonces eso es lo que se aprovechan los ñus de las cebras. Y ahora a las cebras les gusta juntarse con los ñus, como que son sus amigos, los mantienen cerca, por razones un poco más oscuras. Y es porque ellas saben que los ñus son como más lentos. Entonces cuando hay peligro, ellas saben que ellas corren. Vámonos de los leones, vámonos de los chitas. Y lo más posible es que se coman primero a los ñus que a las cebras. Tremendas astutas, ¿eh? Y casi es como si los usaran de carnada, ¿no? Lo amerita. Yo creo que en efecto lo hace. Las cebras son amigas de los ñus únicamente y meramente porque son lentos y pueden comérselos antes a ellos. Los leones, las cebras son crueles, las cebras son aprovechadas. Ahí te ves. Soy tu amigo porque eres lento y te comen más rápido. Vaya dato, en efecto, bastante perturbador. El árbol de aquí es una acacia de corteza amarilla o bien árbol de la fiebre. Y está bien interesante porque tiene un mecanismo de defensa muy irónico, que sí hace que sobreviva, pero a la vez lo mata. Les explico. Chéquense cómo está aquí como arrugadito, ¿no? Como que tiene unas verrugas, aquí unos granos, unos lunares. Esto no es como el árbol es naturalmente, su tronco no es realmente de esta manera, sino que es para defenderse de los elefantes. Verán, los elefantes se alimentan de árboles y les gusta mucho el sabor de estos. Entonces lo que hacen es que los penetran, los perforan para de esta manera sacar agua de aquí adentro y comerse su corteza.
Pues este árbol un buen día, hace seguramente millones de años, dijo: Nel, perros, ya no me van a estar comiendo. Y desarrolló un mecanismo de defensa que con estas bolas ya el elefante no puede perforarlo, no puede entrar. De hecho, podemos ver que nada más está en la parte de aquí abajo del tronco. Ya más arriba el árbol sigue como si nada. Esto porque los elefantes no son tan altos como para llegar ahí arriba. O sea, cuando mucho llegarán por ahí y ya no pueden perforar estos granos, estas verrugas. Entonces así es como se defienden de los elefantes para no ser comidos. Irónicamente, esto también termina matándolos, porque estos granos hacen que el agua ya no se pueda transportar súper eficientemente desde abajo, desde las raíces, hasta todo el resto del árbol, haciendo que se debilite el tronco, la raíz, y eventualmente se terminan cayendo. Y bueno, amigos, así es como concluimos con este día de safari por Tanzania. Qué mágica, qué hermosa experiencia. Aprendí muchísimo sobre las diferentes especies que habitan esta parte del planeta y me sorprendí muchísimo con la inmensa diversidad de vida que hay, no nada más en estas zonas, sino en nuestro planeta. Es de verdad bellísimo, es muy hermoso y verlo así de cerquita, indescriptible. Espero que les haya gustado mucho este video, espero que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Gracias, de verdad, pimpollos. Gracias. Adiós, pimpollo. Safarioso, animaloso, tanzanioso.